quiero que me sigas en el canal de YouTube, quiero que vayas allá en el canal de YouTube. Estamos haciendo muchos trabajos ahí para mejorar la transmisión. Quiero también mejorar también donde puedo grabar. Quiero tener un mejor sistema para poderle dar las enseñanzas un poquito más claras, para que ustedes lo puedan entender y que ustedes lo puedan compartir. Don Felipe, muchas bendiciones. Así que toda la gente, sí que quiero que vamos a poner bases en esta mañana. Quiero darte un repaso. Esto es las enseñanzas, si me lo pueden poner, dimensiones de la fe. Dimensiones de la fe. Quiero hablarte de las dimensiones de la fe. Quiero que pongas ahí dimensiones de la fe. El primer día, creo que este es la tercera parte de las dimensiones de la fe. La primera parte te hablé de la dimensión de la, si se recuerdan y me ayudan, por favor, te hablé que la dimensión de las palabras, te hablé de la dimensión de los pensamientos. Te dije que de dónde nacían los pensamientos de fe. Te dije que nacían del corazón de Dios. Número 2, te dije que lo que pensamos es lo que nosotros hablamos. Te dije que según lo que nosotros hablamos es según lo que nosotros estamos pensando, porque nosotros somos el reflejo. Nosotros somos el reflejo de lo que pensamos y de lo que hablamos. Entonces, lo que nosotros llevamos en nuestro corazón es lo que hablamos. Te dije que nosotros podemos ser, número 1, podemos ser salvos o podemos ser enjuiciados por el poder de nuestras palabras, porque por nuestras palabras somos salvos o somos enjuiciados. ¿Por qué? Porque nuestras palabras es el poder. Todo fue creado por el poder de las palabras. Vimos que el universo fue creado por el poder de las palabras. Dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Entonces, esa palabra dijo es un lenguaje que viene de la mente y del corazón de Dios, porque todo lo que es fue hecho de lo que no se veía. Te lo voy a repetir una vez más. Todo lo que es fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, lo que toma lugar para que se materialice. Escucha esto. Gracias, pastor. Gracias, lo recibo. Gracias, Carlito. Donde nosotros recibimos, escucha esto, todo lo que se ve fue hecho de la dimensión de los pensamientos de la dimensión eterna. Entonces, todo lo que vemos creado primero fue un pensamiento. Este teléfono o esta cámara fue primero un pensamiento, y el pensamiento después fue hecho, fue declarado. Entonces, cuando nosotros vimos que la fe viene si vamos a Hebreos 11:1, dice que la fe es la convicción de lo que se espera. Todo eso, entonces lo vimos, todas esas cosas. Si quieren más de ese tópico, quiero que vayas a las enseñanzas a través de YouTube o a través de Facebook. Ve y búscalas ahí en YouTube, todas las enseñanzas anteriores. Pero en este día quiero hablarte de la dimensión del oír, porque me quedé ayer en la dimensión del oír. Quiero que vayan conmigo y vamos a poner base en Romanos 17. Romanos 17. Quiero que vayan conmigo a Romanos 10:17. Romanos capítulo 10, versículo 17, y ponemos bases en la palabra. Romanos 10:17, si alguien me lo puede poner ahí. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que es la fe, si me lo pueden poner ahí, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todo aquel que desee tener éxito en la vida, escucha esto, debe permanecer siempre en un nivel alto de fe. Ayer te hablé de la fe genuina, te hablé de los... Gracias, Guerrera. Romanos 10:17, ahí está, por favor, ahí está en las pantallas. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Entonces, todo aquel hombre que desee tener éxito en la vida, número 1, debe permanecer siempre en un nivel alto de fe. Digan conmigo, oído a esto, nivel alto de fe.
A través de ella relación con nuestro Dios se fortalece y podremos conquistar nuestro sueño. Todo aquel hombre que desee tener éxito, toda mujer que desee tener éxito en la vida, debe permanecer siempre en un nivel alto de fe. Porque la fe, escucha, oído a esto, iglesia, oído a esto. La fe está por encima de los sentimientos. Si alguien me lo puede escribir ahí, la fe está por encima de los sentimientos. La fe nace del corazón del hombre que escucha la palabra de Dios. Entonces, la fe nace del corazón del hombre o la mujer que escucha la palabra de Dios. Por lo general, oído a esto, por lo general el ser humano tiende a andar por vista y no por fe. Por lo general, el hombre está diseñado sensorialmente para caminar, escucha esto, por la vista natural y no por fe. Quiero decirte esto. ¿Qué es el oído? El oído, pongan oído a esto. ¿Qué es el oído? Escríbanme esto. El oído es el órgano. Escuchen esto. Oído, esto no lo han escuchado. Estos son códigos de sabiduría. Escuchen esto. Oído a esto. ¿Qué es el oído? Es el órgano sensorial de la audición. Es diseñado y creado por Dios. Te lo voy a repetir una vez más. El oído es el órgano sensorial de la audición. Es diseñado y creado por Dios. Te lo voy a repetir una vez más. El oído es el órgano sensorial de la audición y es diseñado y creado por Dios. ¿Dónde está eso, evangelista? Salmos 94, 9 dice, el que hizo el oído, el oído es el órgano sensorial de la audición y es diseñado por Dios. Salmos 94, 9. El que hizo el oído, ¿acaso no puede oír? Dice. Entonces, lo vemos también en Proverbios capítulo 20, versículo 12. El oído que oye y el ojo que ve, los dos fueron hechos por Jehová. ¿Quién hizo el oído? Dios. Porque, ¿qué es el oído? Es el órgano sensorial de la audición y es diseñado y creado por Dios. Escucha, oído a esto. El oído se puede dividir en tres partes. Número 1, el oído externo. Número 2, el oído medio. Y número 3, el oído interno. Gracias. Ahí está, ahí lo escribieron. Entonces, quiero que escriban esto. Quiero que me lo escriban ahí. El oído se puede dividir en tres partes. Número 1, oído externo. Número 2, oído medio. Número 3, oído interno. Escucha esto. El oído medio es una pequeña cámara que empieza en el tímpano y lleva al laberinto de conductos que constituyen el oído interno. Además, escuchen esto, además su función auditiva es tan, escuchen esto está poderoso. Su función auditiva, en este también radica el sentido del equilibrio y del movimiento, el desplazamiento del oído en ambos lados. Escuchen esto. El oído humano, escuchen esto, te estoy hablando del oído humano. El oído humano detecta sonidos dentro de una escala que va de los 20 a los 20,000 ciclos por segundo. No, a esto te pasó, a alguien le pasó esto por arriba. Escucha esto. El oído humano detecta sonidos dentro de una escala que va de los 20 a los 20,000 ciclos por segundo. Entonces, ¿quién hizo el oído? Vimos que en Salmo capítulo 94, versículo 9, dice que el oído lo hizo Dios.
Lo vimos en Proverbios 20:12, que el oído, el oído que oye, el ojo que ve, fueron hechos por Dios. Escucha esto. Escuchen esto. Escuchen esto. La fe viene por el oír. Lo vimos ahorita en Romanos. Lo vimos en Romanos 10:17, que así es la fe. La fe es por el oír la palabra de Dios. Te enseñé que el oído es el órgano de la audición que es diseñado por Dios. Te enseñé que el oído humano detecta sonidos dentro de una escala que va de los 20 a los 20,000 ciclos por segundo. Te enseñé que el oído es creado por Dios. Te voy a decir esto. El nivel de tu oído, el nivel de que tú oigas será el nivel de tu vida. El nivel de tu audición será el nivel de tu éxito. Hay gente que no hace las cosas porque no sabe oír bien. ¿Por qué? Porque no tienen puesto sus oídos. ¿Sus oídos en quién? Todo esto nace de la fe de Dios. La fe está por encima de los sentimientos. La fe nace del corazón del hombre que escucha a Dios. Por lo general el ser humano tiende a andar por vista y no por fe, porque el caminar por fe significa estar oyendo lo que los cielos están hablando. Significa tener un oído diseñado para oír a Dios. Dice escuchen esto, Isaías 50, Isaías 50, versículo 4, dice: un oído despierto es aquel que se dispone a escuchar. Quiero que me escribas esto. Oído a esto. Un oído despierto es aquel que se dispone a escuchar. Isaías 50, capítulo 50, versículo 4 dice: el Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado o al que está cansado, fatigado y al que está cansado. Escuchen esto, oído a esto. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído. Ay, Dios mío, para que escuche como los discípulos. Ay, yo no sé si a alguien le pasó por encima, pero esta es una traducción del lenguaje actual. El Isaías 54. Un oído despierto es aquel que se dispone a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un oído despierto, vas a despertarte, vas a hablar palabras que van a levantar al caído, vas a levantar a aquel que está caído. Entonces, ¿qué te quiero decir? Entonces, todo aquel que va a tener éxito en esta vida es uno que vive por fe y no vive por vista. Es uno que generalmente se mueve en la dimensión del oír. Escuchen esto, Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Esta es la versión tradicional que más se lee. Te voy a leer, esa es la tradicional que todo mundo lee, que la fe, Romanos 10:17, que la fe es por el oír la palabra de Dios. Escucha otra traducción. Dice: así que la fe, oído a esto, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. My God, qué poderoso. Esta es la traducción BAD. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En otras palabras, todo lo que oye tiene que venir del trono del sacrificio de Cristo. Otra traducción dice, la BL95 dice: así pues, oído a esto, la fe nace de una proclamación. Y lo que se proclama es el mensaje del cristiano. Oh, Dios mío. Oh, la fe no nace de los reportes, de estar viendo Netflix. La fe no nace de estar viendo los malos reportes. La fe no nace de estar viendo los malos reportes de la enfermedad. La fe nace de escuchar la palabra de Cristo, aquel que murió y aquel que resucitó. Entonces hay otra traducción que dice:
Porque, esta es la traducción CST. Porque la fe viene. Oído esto. La fe viene cuando se escucha con atención el mensaje que predicamos acerca de Jesucristo. Ay, Dios mío, dije con atención, porque la fe viene cuando se escucha con atención el mensaje que predicamos acerca de Jesucristo. Esa palabra atención significa no tener una mente dividida. Significa la palabra atención, significa estar oyendo con no tener una sola enfoque, estar escuchando ese mensaje y no estar dividido. Entonces, te voy a dar otra traducción. La LPD dice, la fe. Esto está bueno. La fe, por lo tanto, nace de la predicación y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Oh my God, qué lindo y qué poderoso. En otras palabras, no existe fe sin mencionar a Cristo. Hay muchos lugares que predican más de ellos, pero nunca mencionan la palabra Cristo. Me dijo el Señor, allá la gente de Génova. Hoy vamos a estar esta tarde con Génova. ¿Qué te quiero decir? Todo tiene que nacer del corazón de Cristo. Si no metemos el corazón de Cristo, vamos a tener un mensaje simplemente de palabra y no vamos a tener esencia, porque lo que le da la esencia al mensaje, lo que le da la esencia a la fe es que Cristo, si yo no menciono la palabra Cristo, si yo no meto a Cristo y que resucitó de entre los muertos, simplemente te voy a hablar ideas y no un mensaje. Te voy a hablar ideas. Cuando no se menciona la palabra cruz, voy a hablar mensajes que vendrán del pensamiento humano, del pensamiento caído, pero no del corazón de Dios. ¿Qué significa una mente caída? Una mente caída significa el no tener el corazón de Cristo. Porque cuando no hablamos con el corazón de Cristo, hablaremos simplemente, como dijo un hombre por ahí, sandeces, y no hablaremos la verdad. Entonces, hoy en este día te estoy hablando de las dimensiones del oír, de las dimensiones de la fe, que la fe viene por el oír. Te mencioné que Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Te dije que el órgano sensorial de la audición, el oído, te dije que el oído es un órgano sensorial de la audición y es diseñado y creado por Dios. Te dije que el oído natural se divide en tres partes. Número uno, te dije que se divide en el oído externo, que es esto. Número dos, se divide en el oído interno, que es aquí. Y número tres, es el oído número uno, te dije oído externo. Número dos, te dije oído medio. Y número tres, te dije oído interno, que es el huequito. Entonces, te dije que Dios creó el oído. Porque te dije que el oído humano, escucha esto, mira si el oído humano, mira qué puede detectar. El oído humano detecta sonidos dentro de una escala que va de los 20 a los 20,000 ciclos por segundo. Entonces, el nivel que nosotros oigamos va a ser el nivel que nosotros vamos a caminar. Entonces, te enseñé que la fe viene por el oír. Entonces, te enseñé así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Nosotros somos el resultado de los mensajes que hemos escuchado. Nosotros somos el resultado de todo lo que oímos. Todos los creyentes se nos fue dado una medida de fe. ¿Dónde está eso, evangelista? Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que se me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, a todos Dios nos dio una medida de fe. A todos Dios nos dio una medida de fe. Lo que pasa que la fe, el oído esto, el oído es como un músculo, porque la fe es un músculo. La fe es un músculo. El oído, según lo que tú vas escuchando, es la información que va a entrar en la memoria.
Entonces, lo que tú estás escuchando se convertirá en una memoria y esa memoria radicará en los pensamientos. Hay gente que tiene muchos pensamientos de muerte. ¿Por qué? Porque todo lo que oyen es muerte. Entonces, dime el calidad y el tipo de vida. Oído a esto, quiero ir poniendo base. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta enseñanza de hoy? Enseñarte que el oído fue creado por Dios. Enseñarte que la fe se nos fue repartida a todos. Que Dios nos dio una medida de fe a todo el mundo. Todo el mundo tiene fe. Te enseñé que esa fe se desarrolla a través del oír la palabra de Dios. Te estoy enseñando que cuando nosotros oímos, pero tenemos que oír una palabra que venga del corazón de Cristo. Te enseñé que todo lo que fue creado vino porque alguien lo oyó. Oído a esto, todo lo que es creado hoy en esta tierra fue porque alguien lo oyó. Si vemos cosas del infierno, vemos cosas malas, es porque alguien oyó al infierno. Alguien oyó un reporte malo. Entonces, si vemos todo lo que vemos, todo lo que oímos, tiene que estar conectado a la presencia de Dios. Entonces, la fe, todo aquel que desee tener éxito en esta vida, debe permanecer siempre en un nivel alto de fe. Y como nosotros, si queremos tener éxito, tenemos que mantener un oído abierto, porque la fe viene por el oír. Si nosotros, lo que tú estás oyendo es lo que te va a venir. Imagínate una persona que siempre está oyendo malos reportes. Una persona que siempre está oyendo malas decisiones, se levantan por la mañana a estar peleando, a estar diciendo no vamos a llegar a ningún lugar, no vamos a comprarnos esta casa, siempre nos están botando de los apartamentos, siempre nos están botando del alquiler, siempre nos quitan los carros. Entonces esos reportes son los que van a entrar a tu memoria y en eso lo vas, mira. Escucha esto, mira lo que el Espíritu de Dios me está sonando ahorita. Lo que nosotros oímos, todo lo que oímos, eso va a un chip, eso va a un disco duro. Ese disco duro está en nuestros pensamientos. Ese disco duro está en nuestra alma, donde reside todo la caja de pensamiento. Entonces, ahí cuando nosotros estamos oyendo solo cosas malas, vamos a crear un lugar donde van a radicar todos esos pensamientos. Entonces hay gente que hoy no son prósperas porque desde niño escucharon la palabra limitación. Desde niño les pusieron una coraza. Les pusieron una coraza de malos pensamientos. Todo lo que oían era muerte. Todo lo que oían. Yo te voy a decir algo. Hoy yo me doy cuenta que todo lo que la gente es, la gente repite el molde de lo que oyeron y de lo que vieron. Toda la gente repite de lo que vio y lo que oyó. Entonces, nuestros hijos serán el fruto de lo que ellos oyen. Nuestros familiares serán el fruto de lo que oyen. Tú serás el fruto de lo que oyes. Tus palabras determinarán del fruto de lo que hablas. En otras palabras, tú hablas porque lo pensaste. Número uno, tú hablas porque lo oíste. Número uno, tú hablas de lo que pensaste, de lo que oíste y por eso lo hablaste. Entonces, nosotros nos convertimos en el nivel de nuestra audición. Hay gente, por eso tú no puedes estar escuchando a cualquier predicador. Por eso tú no puedes estar escuchando cualquier cosa. ¿Por qué? Porque eso te va a convertir. Eso va a ser tu vida. ¿Por qué? Porque la vida se convierte en lo que nosotros oímos. Entonces, por eso Romanos 10:17 dice que la fe nace escucha esto. Por eso Romanos 10:17, y voy cerrando con esto, dice que así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Dime qué oyes y te diré quién eres. Dime qué oyes, dime qué oyes, dime a quién oyes y te diré qué eres. Por eso uno no escucha cualquier cosa.
Por eso uno no oye cualquier cosa. Si nosotros vemos en toda la Biblia dice, si oyeres atentamente, de Deuteronomio 28 dice, si oyeres, la palabra oyer es la misma palabra oír. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y esto te sucederá. La audición, escucha esto, la audición es tan poderosa. Oído a esto, iglesia. La audición es tan poderosa y es tan determinante que desde el principio Dios dijo, si oyes la voz de Dios, si oyes. Entonces, nosotros tenemos, y como evangelista, ¿de qué fuente nosotros podemos oír la voz de Dios? Número uno, nosotros oímos la voz de Dios a través de Dios. Número dos, oímos la voz de Dios a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Nosotros, el número uno, el nivel de oír a Dios. Número dos, el nivel de oír la palabra de Dios. Número tres, a través de predicaciones, enseñanzas de padres espirituales, mentores en la fe. Número cuatro, nosotros oímos la palabra de Dios a través de enseñanzas, a través de todo. Entonces, hay tres conceptos que quiero que los tengan. Número uno, lo oímos de Dios. Número dos, lo oímos de la palabra de Dios. Y número tres, lo oímos a través de padres espirituales, mentores en la fe, hombres que ponen palabras para que la gente pueda caminar en fe. ¿Por qué? Porque todos vivimos por fe y no vivimos por vista. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra, viviremos una calidad de vida. Si nosotros oímos la palabra de Dios, viviremos una calidad de vida extraordinaria. Oído a esto, mira que esto me impresionó. Si el oído humano detecta sonidos dentro de una escala que va de los 20 a los 20,000 ciclos por segundo. Escucha esto, si el oído humano, qué interesante esto, ¿va? Escucha esto, qué interesante esto, que el oído es el órgano sensorial de la audición y es diseñado y creado por Dios. Escucha esto, qué interesante lo que el Espíritu de Dios me está hablando. El órgano sensorial de la audición es diseñado y creado por Dios. Y ese oído se puede dividir en tres partes. Qué poderoso esto, se divide en tres partes. Oído externo, oído medio y oído interno. Escucha esto. 3 escalas de oír. 3 escalas se divide el oído. 3 escalas. Escucha esto, lo que el Espíritu de Dios me está dando ahora mismo. 3 escalas poderosas. Oído a esto, 3 escalas. Hay 3 escalas que te mencioné. Número 1, oír a Dios. Número 2, oír la palabra. Y número 3, oír a padres, a mentores que están moviéndose en el poder de Cristo. Entonces, el órgano del oído se divide en 3 escalas. Eso es profético. 3 dimensiones. 3 dimensiones. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Qué poderoso! 3 dimensiones. ¡Qué Dios tan hermoso! ¡Qué Dios tan hermoso! Todo lo hace a su plenitud. Él todo lo sabe. 3 escalas. Imagínate si el oído humano puede detectar 20,000 ciclos por segundo. Imagínate cuánto el Espíritu de Dios nos está hablando. Imagínate los pensamientos del Espíritu de Dios, los pensamientos del cielo viniendo. Es más, ahora mismo que estás oyendo la palabra, Dios está despertando, está abriendo tu oído. Ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús, yo abro los oídos de todos aquellos que me están viendo. Declaro que se mueven por fe. Declaro que Romanos 10:17, Señor,
penetre en sus oídos. Ahora yo los activo, yo abro sus oídos para que puedan oír. Yo declaro que tendrán éxito. Yo declaro que por causa de oír el mensaje, yo declaro que, yo declaro que toda la acumulación que han tenido de oír, declaro que en este tiempo toda su acumulación empiezan a hablar palabra. Oh my God, mira lo que el Espíritu de Dios me está diciendo. Por eso es que nosotros no nos movemos por vista, sino que nos movemos por fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír viene a través de todos los mensajes que hemos escuchado en todos estos años. Por eso lo que tus ojos están viendo ahorita no es lo que tu fe te está diciendo. Porque tus ojos están viendo hoy un COVID-19, están viendo un coronavirus, están viendo miles de muertes, pero tu fe que has oído por años te dice no. Te recuerdas que Dios te dijo a través del apóstol, te dijo que vendrían sacudimientos en toda la tierra, pero que no temieras porque Dios está contigo. De repente te viene un versículo que lo oíste. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me pastoreará. Con sus alas me sostendrá. De repente estás viendo todo lo malo y de repente te viene y te dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová es mi Dios y mi fortaleza, en quien yo confiaré. Oh my God, de repente estás viendo todo lo que está viniendo y de repente dice, aunque se seque la flor, se marchiten los lirios, y aunque no haya leche en las vacas, con todo yo confiaré en Dios de mi salvación. De repente vienen los malos reportes y tú dices, cuando te viene que te declararon sano y te vienen los síntomas y de repente tú dices, espérate, oído, si yo oí en todos estos años, por su llaga yo fui curado, por su llaga yo fui sanado. De repente vienen a tocarte la puerta que te dicen que te van a botar del trabajo y tú dices, espérate, dice tú, pero si tú escuchaste a un predicador que te dijo, espérate, tu proveedor no es tu trabajo, tu proveedor es Dios. Y de repente se te viene eso y dice, oh my God, si Dios es mi fuente, Dios es mi proveedor. Y de repente te metieron preso y de repente te dijeron, te llegó una carta de deportación a tu casa y de repente dice, no, espérate, pero si a mí me profetizaron que iba a viajar por todo el mundo, que iba a viajar por todas las naciones de la tierra. No, ese pensamiento, eso que estoy oyendo no es lo que Dios dijo. Espérate, yo no voy a, de repente sientes síntomas de enfermedad en tu cuerpo del coronavirus y dices tú, oh, no, si yo oí que Dios me dijo que yo no iba a morir por ninguna enfermedad. Como dijo Jesús, yo no voy a morir en la barca. En la barca no es donde yo voy a morir, dijo Jesús, yo voy a morir en una cruz. Porque Jesús ya había oído al Padre. Jesús había oído al Padre, le dijo al Padre, vas a ir y vas a morir en una cruz. Entonces cuando escucha esto, oído a esto, cuando la muerte lo estaba tentando, que la muerte lo estaba tentando en una barca, dijo él, no, yo oí a mi Padre que dijo que yo no iba a morir en una barca. Yo oí a mi Padre que yo iba a morir, he oído a esto, yo iba a morir en una cruz y iba a resucitar al tercer día. Ay, yo te vine a decirle a alguien, el nivel de tu audición será el nivel de tu destino. Hay gente que hoy, lo que hoy estás viendo no es lo que oíste. Lo que hoy estás viendo no es lo que oíste ayer. Dios te dijo, vas a ser un pastor. Dios te dijo, vas a tener negocio. De repente, el proveedor más grande que te proveía en tu negocio le pegó la chiripiolca y se te fue. Y de repente dices, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar mi negocio. No, porque ese proveedor no fue el que te dio el negocio. Tú oíste a Dios cuando Dios te dijo, abre ese negocio, abre ese negocio. Dios te habló y Dios es el que te lo va a sostener. Ay, en otras palabras, todo lo que oíste
será toda la acumulación. El Espíritu de Dios me dice en esta hora, todo lo que has acumulado, que has oído, toda la acumulación de que has oído será el fruto que vivirás en esta próxima década. Oh, yo vine a anunciarle a alguien todo lo que has oído por años, todas las prédicas que has oído, todos los mensajes que has oído, todo lo que has oído de Dios. Este será el tiempo que caminarás por esa dimensión que has oído. El órgano poderoso del oído se te ha activado. Vas a caminar por lo que has oído a Dios, por lo que estás oyendo. No, tus ojos serán guiados por lo que estás oyendo y por lo que oíste a Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesús, conecto mis ojos a lo que yo he escuchado en el cielo. Repítelo conmigo. Hoy yo conecto mis ojos, conecto mis pies, conecto mi mente, conecto mi espíritu a lo que oí de Dios y a lo que estoy oyendo de Dios. Mis ojos no verán malos reportes. Mis ojos no verán malos reportes del diablo. Mis ojos verán lo que oí de Dios. Mis ojos verán lo que he oído de Dios. Mis ojos verán que yo camino, como dice tu palabra en Romanos 10:17, camino por lo que oí, porque oí la palabra de Dios. Yo soy justo y camino en justicia y camino en lo que oí de Dios. No te van a quitar esa casa porque tú oíste a Dios. Dios fue el que te dio ese negocio. Si Dios te lo dijo, Él lo hará. Si Él lo habla, Él lo hace. Yo vine a hablarle a alguien que vive en una dimensión del oír la voz de Dios. Padre, yo los activo en la dimensión de oír la voz de Dios. Yo los activo en la dimensión de la fe, el oír a Dios. Yo los activo en esta hora. Yo profetizo, declaro y decreto que hablarán palabras de lo que han oído en todos estos años. Te voy a decir algo. Escucha esto. Yo personalmente te voy a anunciar esto. No se lo digas a nadie. Te voy a anunciar esto. Yo soy, número uno, soy el producto de mi producto de mi fe. Oído a esto. Soy soy el producto, número uno, de oír a Dios. Número dos, soy el producto de oír a un hombre por más de una década, que es mi padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado. Me recuerdo que hace 11 años atrás él me dijo: hijo, vas a viajar por el mundo, vas a predicar la palabra de Dios, eres un evangelista de las naciones, me dijo. Hace más de una década. Yo no sabía qué era eso. Yo no tenía un concepto. Yo no vengo de una familia pastoral. Yo no sabía qué era eso. Pero yo estuve atento a oír la palabra de aquel hombre que me dijo: así vas a hacer. Y eso me creó un destino. Te voy a decir esto. Tú te volverás el producto de las palabras que oíste. Entonces, esa palabra me determinó. Esa palabra me determinó y esa palabra hizo un estampado en mi vida. Hizo un estampado y hizo un molde en mi vida. Ese día mis oídos fueron abiertos. Y ese día se creó en mi oído un molde. Y era el molde de escuchar la voz de Dios. Desde ese momento agarré todas las prédicas del apóstol, de mi padre espiritual. Llené mi oficina con todas las prédicas. Todas las prédicas, compré todas las series de él, compré todos los libros de él. Todos los libros empecé a leerlos, empecé a ayunar, a leerlos, a oír todas las enseñanzas, empecé a buscar todas las enseñanzas desde que él comenzó, empecé. Entonces, imagínate por más de una década estar escuchando enseñanza. Imagínate por más de una década estar oyéndolo. Entonces, eso, mi oído, yo dije, yo tengo que separar mi oído del mundo. Entonces, con esto voy cerrando. Tú tienes que separar tu oído de la voz del mundo. Ay, no, es que el mundo enseña principios buenos.
Esa es una sabiduría caída, es una sabiduría corrompida. La sabiduría de Dios viene de oír la voz de Dios. Yo te puedo decir, no, es que yo no. Ellos son sagaces. La palabra sabiduría no es la misma palabra sagaz, porque esa significa astucia. Astucia, astucia. Eso se llama astucia, eso se llama malicia, se llama calle. Esos son lenguajes de audición, lenguajes del mundo. Esa es calle. Esa no es sabiduría humana, esa es sabiduría corrompida, sabiduría humana, sabiduría corrompida. Son sagaces. Dice que los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de luz, que es sabiduría corrompida. Pero la sabiduría de Dios es una sabiduría sana, una sabiduría que desciende del trono de la gracia, una sabiduría que viene de la cruz del Calvario. Dice que no tiene mancha ninguna. Dice que se entregó en la cruz del Calvario sin mancha, no tenía corrupción, no tenía nada, y Él se entregó por amor a nosotros. Entonces, nosotros debemos de oír la palabra. Entonces, yo escuchándolo a Él, viendo todas sus prédicas, viendo su palabra, y entonces tomé una decisión. Y es la decisión que tú tienes que tomar en esta mañana, en este día, es apartar tu oído de la voz del mundo. ¿Por qué? Porque la voz del mundo te llevará a la muerte. Dice, los caminos del hombre son caminos de perversión, caminos de perdición. Entonces, nosotros debemos separar el oído de la voz del mundo y conectarnos con la voz de Dios. Dice, las ovejas oyen mi voz. Eso es Jesús hablando. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo le estoy hablando a alguien en este día. El Señor me habló y me dijo, te estoy poniendo una voz de urgencia en tu voz. Yo le estoy hablando a alguien allá que me está viendo que nunca le ha entregado su vida a Jesús. Este es el día que tú le entregues tu vida a Jesús para que puedas oír la voz de Dios. Porque cuando tú no tienes a Jesús, tú oirás una voz corrompida. Dios te hablará. Cuando tú no tienes a Jesús, cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, Dios hace actos de soberanía para hablar. Actos de soberanía. Son actos de soberanía. Pero nosotros que recibimos a Dios, que recibimos a Jesús en nuestro Señor, no caminamos por actos de soberanía. Caminamos en la justicia y en el amor de Dios. Entonces, yo quiero decirte ahora, en esta hora, es un momento para que tú le entregues tu vida a Jesús. Es un momento para que tú recibas a Jesús en tu corazón. En este día yo quiero hablarle a alguien, quiero dirigirme a alguien que está ahí a través de las pantallas, a través de la radio, a través de la televisión. Yo vine a decirte en este día, dice, yo toco la puerta y llamo. Yo quiero que en este día repitas conmigo y digas, Señor Jesús, hoy en este día yo rompo todo pacto con el mundo, con el diablo y con mi propia carne. Y hago un pacto contigo, Jesús. En este día yo rompo todo pacto con el mundo. Hoy te entrego mi corazón. Si hoy muriera, sé que al abrir mis ojos estaré en tus brazos. Así que si hiciste esta oración, puedo decirte que hoy has nacido de nuevo y la audición para oír a Dios la vas a oír en estos tiempos. Quiero cerrar con esto y quiero decirle a alguien, en este día Dios ha abierto tus oídos para que lo puedas oír. Mis recomendaciones: aparta tu oído del mundo, separa tu oído del mundo y pídele a Dios que te recuerde, que te traiga a memoria todos los años que has oído la palabra de Dios. Eso, tú tienes acumulación del haber oído la voz de Dios. La voz de Dios viene a través de padres, a través número uno de Dios, a través de padres, a través de Dios, a través de su palabra y a través de padres espirituales, mentores o tutores que declaran la palabra de Cristo. Entonces, en este día quiero decirte, comparte la transmisión, sígueme en YouTube, sígueme en Instagram. Quiero pedirte un favor, quiero que me hagas un gran favor. Ve a YouTube y regístrate en mi canal de YouTube. Ve y regístrate y ahí puedes ver todas las enseñanzas, compártela. Estamos trabajando para hacer un lugar mejor, para poder grabar mejor el programa. Estoy trabajando en eso. Así que si quieres escuchar más
qué lindo y qué poderoso este mensaje. Así que predique este mensaje, es hermoso. Te puedo decir algo, es hermoso lo que está ocurriendo, es poderoso. Bendito sea Dios, le doy gracias a Dios por todo esto. Gracias a toda la gente que se nos conecta, los bendigo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús voy a hacer una oración. Padre, yo bendigo a cada hombre y a cada mujer que se nos conecta. Yo bendigo sus oídos. Declaro que sus oídos no oirán corrupción. Declaro que sus oídos, las 3 dimensiones del oído, están marcadas por la sangre de Cristo. Declaro que la dimensión de sus oídos, declaro que la dimensión de sus pensamientos y la dimensión de su vocabulario caminarán conectados con la cruz del Calvario. Yo declaro, decreto y profetizo en esta hora. Profetizo y declaro que sus oídos, declaro que serán héroes de la fe a través de oír la voz de Dios. Declaro y decreto y profetizo que tus familiares, tus vecinos irán a tu casa, irán a decir: aquí hay una familia temerosa de Dios y que oye a Dios. Declaro que tú eres esa familia poderosa, temerosa y que oyes a Dios. Declaro que tú eres esa familia. Declaro que tú eres ese hombre, esa mujer, que eres temeroso y oyes a Dios. Declaro que la gente irá a oír lo que estás hablando por causa de lo que estás oyendo. Yo te bendigo en esta hora y declaro que comparte la transmisión. Así que sigue y ve en la enseñanza y puedes ver todo lo que he estado hablando de las dimensiones de la fe. Bendiciones.